Grabar en la nube, me había dicho. ¿No? Sí, grabar en la nube. ¿Quedó el audio habilitado? Sí, sí. El micrófono. Sí. ¿Está abierto? Sí. Vamos a preguntarle por Sí. Buenos días, gente, los virtuales. ¿Escuchan bien y se ve bien? Escucha y se ve bien, ¿eh? Buen día. Puedes abrir la pantalla. Buenísimo. Hola, buen día. Se escucha y se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gente, yo hago una breve intro en el marco de Unidad de Transformación Digital, que nosotros como universidad nos presentamos a un programa de nación para hacer Unidad de Transformación Digital. En ese marco estamos llevando a cabo algunas actividades. Básicamente de parte de capacitación son sensibilizaciones en temáticas específicas. ¿Sí? Vamos a hacer seis capacitaciones, ya pasaron, esta es la tercera, estuvimos con realidad virtual, que fue presencial, el 10 de agosto estuvimos con Internet de las Cosas, que fue híbrido, que fue nuestra primera experiencia híbrida, esta es la segunda experiencia híbrida de inteligencia artificial, que lo tenemos a Mariano y a Ariel, y vamos a estar haciendo tres seminarios más de datos, análisis de datos, computación en la nube, y el próximo que sigue para cerrar la agenda de agosto es fabricación aditiva. Y también vamos a estar realizando un taller de transformación digital un poco más genérico, con una carga horaria un poquito más elevada, de 8 horas. Para quienes le interese también lo vamos a estar haciendo híbridos, va a ser a finales de septiembre, vamos a completar la agenda en septiembre. Y para las empresas que participen de los talleres de transformación digital, estamos, como otra de las acciones dentro del marco de la UTD, hacer 25 planes de transformación digital. Así que las empresas que hacen los talleres de transformación digital tienen la opción de, por alguno de nuestros profesionales y el equipo de trabajo, poder armar un plan de transformación digital. Desde mi parte, muchísimas gracias a todos los que se suman a la propuesta, tanto capacitadores como personas, y la idea es poder llevar herramientas que se están desarrollando ya en la ciudad y que son herramientas actuales, que no son herramientas lejanas, que se pueden usar en nuestras empresas pymes también. Así que de mi parte, simplemente esta breve intro y darle las gracias. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, gente, sobre todo para los que están remotos, por ahí si nos ven que miramos para allá es porque tenemos hay otro monitor donde se ven las caras, o las fotos, en realidad no las caras, porque creo que no hay nadie con la cámara, pero si miramos para acá es porque nos aparecen los nombres y demás ahí. El resto, bueno, están están acá de frente. Así que ahí lo que se escuchaba bien, Diego estando un poco más lejos, decían, porque por ahí la cámara estaba un poco más alejada. Ahora Ariel va a estar parado ahora donde estaba parado Diego. No sé si escuchaban bien desde ahí. Sí, se escucha bien, Mariano. Genial, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta jornada, con este seminario. Va a estar dividido en tres grandes partes. ¿Sí? En la primera parte más de introducción, donde vamos a arrancar por el principio, nos vamos a presentar nosotros. Hay algunas caras conocidas, pero la mayoría del listado que nos pasaron no somos conocidos, así que nos vamos a presentar, para que sepan qué estamos haciendo, dónde venimos. Después vamos a estar haciendo una parte un poco más teórica, de presentar algunos conceptos, que muchas veces se habla de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de Big Data, como si fuese toda la misma cosa. En realidad no lo es, así que el objetivo de entrada es que se lleven alguna idea de qué es cada una de esas cosas y poder diferenciarlo. Para tratar de que eso quede un poco más claro, vamos a plantear tres casos de uso. ¿Sí? Vamos a tratar de que sea bastante práctico y un poco más llevadero, así que vamos a ver tres casos hipotéticos para que quede bien diferenciado cada uno de esos conceptos. Y después vamos a estar viendo también cuál es la relación entre este mundo de ciencia de datos e inteligencia artificial
con un punto un tanto más cercano, que es el desarrollo de software, que por ahí algunos pueden tener alguna experiencia en ese ámbito, qué cosas hay en común con eso y qué diferencias hay. En el segundo bloque nos vamos a meter de lleno en lo que es ciencia de datos, ¿sí? Vamos a ver de qué trata un proyecto de ciencia de datos, cuáles son las etapas, y sobre todo también cuáles son los riesgos y desafíos, ¿sí? Porque sabemos que hay un montón de oportunidades y de beneficios de meterse en estas temáticas, pero tratamos de ser lo más honestos y hay riesgos y desafíos también que es bueno conocer, entonces vamos a tratar también de transmitirle el panorama completo. Después de eso va a venir el break, vamos a estar más o menos una hora, un poquito más de una hora, vamos a hacer un break y vamos a pasar a la última parte que va a tener como objetivo principal hacer una mesa redonda, van a tener que elaborar o charlar un poquito con ustedes. El objetivo de eso es que se puedan ir con alguna idea identificada de alguna problemática que tengan en su industria o en su realidad más cercana, que puedan decir, esto yo lo puedo trabajar con lo que estuvimos charlando, esto es algún problema que podríamos abordar usando ciencia de datos o inteligencia artificial, que lo puedan charlar y que se vayan con eso un poco masticado al menos, no vamos a ponernos a hacer nada en concreto, pero al menos con la idea un poco más trabajada y pensada. Antes de ir a eso, le vamos a dar como alguna herramienta o algo de ayuda, vamos a plantear algunos casos reales, que son principalmente proyectos en los cuales estuvimos laburando. La idea de eso va a ser que sean disparadores o motivadores para identificar temáticas cercanas para ustedes. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Somos más o menos la estructura general? Bien, arrancamos entonces, ya arrancamos por el principio, nos presentamos. Sí. Bueno, yo soy Gabriel Rosanigo, soy ingeniero de software. Me volqué al mundo del machine learning, ciencia de datos, inteligencia artificial hace rato ya, y ahora estoy laburando en un Mercado Libre hace un mes, una cosa así. Estuve laburando también teníamos una empresa con él que nos dejamos hacer machine learning. Hice un trabajo para Coca-Cola, Burger, Scotia, servicios seguros. Nada, soy docente también. Bueno, yo soy Mariano Ferrero, soy de Rafaela. Al igual que Ariel, estudié Ingeniería Informática acá en la UCE. Después, en el 2015, hice una maestría en Inteligencia Artificial en la Politécnica de Madrid. Y ahora estoy trabajando en un instituto que se llama SIM en Santa Fe, que es un instituto de doble dependencia de UNL con ICET. Ahí estoy haciendo mi doctorado, trabajando en estos temas de Deep Learning, de Machine Learning, aplicado a ganadería de precisión específicamente. Después les voy a contar en 2 o 3 minutos como uno de los casos específicos de eso. Y bueno, junto con Ariel, también soy docente de UCE en la carrera de Ingeniería Informática, y también en UNRWA, dictamos un módulo de la maestría del MBA de la UNRWA el año pasado. Así que bueno, ese es el resumen rápido, para que los que no nos conocen al menos sepan quiénes somos. Bien, y arrancamos con lo que dijo él antes. Vamos a ver un pantallazo de algunos conceptos que muchas veces si vamos y nos quieren entender, lo usan todos como términos intercambiables, y por eso es bueno hacer las diferencias. Podríamos arrancar por inteligencia artificial, que se usa un montón, que hay una película que se llama así, y bueno, básicamente es como un paraguas, o sea, una materia que abarca un montón de cosas que lo único que trata de hacer es generar inteligencia que no sea natural, que sea artificial. Y así, como muy abarcativo es el título, muy abarcativos son las cosas que podés hacer ahí. Perdón, siempre estoy con algo. Sí. Dale. Para tener el micrófono prendido. Claro. Melina, ¿nos escuchás? Perdón. No, pero, igual, perdón, yo iba a decir que no es la idea acá que nosotros nos paremos y hablemos todo el tiempo. Cualquier duda que haya, lo que quieran acotar, interrumpir, por mí las veces que quieran, así que no tengan miedo. No era el caso, pero aprovecho para decirlo. Bueno, decía, es un concepto muy abarcativo. Acá hay como un montón de ramas que tratan de hacer que las cosas vean, ramas que tratan de hacer que las cosas interpreten texto, ramas que tratan de hacer partes deductivas, ramas que tratan de hacer cosas que aprenden. Entonces, podríamos decir que una subrama de la inteligencia artificial es Machine Learning. Machine Learning es específicamente la parte que trata de hacer que las máquinas aprendan a hacer algo. ¿Sí? Y vamos a estar mencionando proyectos de Machine Learning bastante. ¿Por qué? Porque
hoy tiene un montón de auge porque podés hacer que una máquina aprenda a hacer algo repetitivo, lo que sea, pero te permite automatizar un montón de cosas. O te permite a veces meterte incluso en negocios que de otra forma no podrías meter. Está pasando cada vez más seguido de que esto era como una ventaja competitiva y ahora pasó a ser como debe estar, porque si no, no entras en la competencia. Les puedo poner ejemplos de esto y va a quedar mucho más claro. Pero básicamente es cómo hacemos para que una máquina aprenda a hacer algo. Por ejemplo, algo que haga siempre una persona. Por ejemplo, ver una imagen y decir, che, hay un teléfono en la imagen. Otra cosa que se siente nombrar mucho, o que por ahí está más cerca de lo que por ahí se pueden haber usado, visto, o es con más, está más adoptado por las empresas, es la parte de Big Intelligence o inteligencia de negocios, que habla más de una herramienta avanzada de reporte. Es una herramienta que vos tenés un montón de fuentes de datos y podés unirlos todos y masajearlos para sacar información útil de tu empresa. ¿Qué tiene de particular? Es que realmente es información descriptiva, información que te dice, che, qué ventas hubo el año pasado y lo podés ver de 800 formas distintas, pero siempre hablamos de lo que pasó. Mayormente es eso. Otra temática que también está relacionada es data mining, que lo pueden haber seguido encontrar, que trata de ir un paso más allá de esas herramientas de reporte y trata de encontrar patrones, encontrar agrupaciones de datos que después uno le pueda hacer sentido o usarlo para aplicar algo. Por ejemplo, tengo mi cartera de clientes. Uno podría decir, bueno, yo mi cartera de clientes la quiero segmentar para atacarla con distintas campañas de marketing, y una forma de hacerlo es decir, bueno, por la edad, decir, bueno, hasta el 20, de 20 a 40, o por región, o por lo que sea, ¿no? Eso lo podías hacer mirando cosas acá. Con data mining, por ahí lo que tratan de hacer es algo automático que pueda encontrar esos grupos y que vos después puedas hacer un targeting más personalizado. Entre Machine Learning y Data Mining hay muchos puntos de contacto, vamos a decirlo de esa forma. ¿Qué otra cosa se siente nombrar mucho hoy en día? Ciencia de datos. Ciencia de datos podríamos decir que es una metodología, marco de trabajo que me permite trabajar con datos. Entonces, es una forma de trabajo. Es eso. O sea, uno podría decir, pero ciencia de datos y data mining y business intelligence, ¿no es más o menos lo mismo? Bueno, esto te da más como una metodología, es como una estadística con el de ciencia de datos. Es muy difícil por ahí a veces desconectar los conceptos entre sí, entre ciencia de datos, machine learning, data mining. Realmente está bastante cerquita. Y el tercer concepto del triángulo que es Big Data, ese también está como muy en auge hoy en día. Bueno, Big Data trata de un montón de herramientas que te permiten manejar grandes volúmenes de datos. Cuando hacemos grandes volúmenes de datos, muchos. O sea, con datos que no tendrán en una computadora. Entonces, y ahí es lo creo donde se encuentra el mayor ruido hoy en día. A nosotros nos pasaba en la empresa que por ahí venía la empresa y decíamos, tenemos un proyecto de Big Data porque nos dijeron que teníamos que hacer, y todavía no tienen esa cantidad de datos que haga falta usarlos, porque no, o sea, esto se usa si hace falta, si no hace falta, no se usa. Muchos confunden este Big Data con ciencia de datos, como claro. ¿Sí? Bueno, y dataset, si nos escuchan decir, teníamos el dataset es básicamente un conjunto de datos. ¿Sí? O sea, si queremos trabajar con datos de ventas de la empresa, bueno, todos los datos referidos a la venta de la empresa van a formar un dataset. No sé si quiero verlo. Bueno, primero se interrumpe. Sí. Por ahí aparece también el concepto de modelo, que muchas veces por ahí lo vamos a empezar a usar, vamos a referirnos al modelo. El modelo es básicamente, lo podemos pensar como una cajita que muchas veces es el resultado de un proyecto de Machine Learning, es lo que yo trato de hacer, por ejemplo, una cajita que me predice las ventas del mes que viene. Eso va a ser un modelo. Es algo que generalmente termina siendo
más o menos matemático, pero con una cajita que me va a dar, por ejemplo, las predicciones de las ventas del siguiente, o lo que sea que quiera predecir. Eso, definición de modelo aplicada a este contexto. Y el ejemplo que decimos siempre de Big Data, que nos ha pasado de, che, queremos hacer Big Data, nosotros preguntamos, bueno, ¿dónde tenés los datos? Y dicen, acá en este pendrive. Y no, en un pendrive no entran datos suficientes como para poder trabajar con este tipo de herramientas. Así, sí. Yo para entenderlo, todos esos datos se los puedo tener en SQL, no sé datos en SQL, y aparte tengo un software que ingresa y me da la información que tú Bien, si lo tenés en un SQL, lo más probable es que no sea Big Data. Todavía. pero sí Business Intelligence. Business Intelligence, claro, hay herramientas de software que te permiten consumir los datos que vos tenés en esa base de datos en el SQL y que te permiten trabajar con los datos. Por ejemplo, te permiten tener cubos de datos. Donde vos decís, yo sigo con las ventas, perdón, ¿no? Pero quiero ver las ventas. Bueno, tenés un hecho que son las ventas que hiciste, y con estas herramientas vos podés decir, bueno, ahora las agrego por ciudad, y veo las ventas por ciudad, y las desagrego por, no sé, por cliente. Y te permiten fácilmente armar esos reportes como una tabla pivot de Excel, básicamente, pero con datos, con muchos datos. ¿Sí? Y te permiten también hacer gráficas, o sea, es como toda una... es un concepto que se plasma en distintas herramientas. Hay distintas herramientas para hacer esto. A eso me quería. Sí, este es el concepto de hacer todo eso. Hay muchas herramientas que te permiten hacer, como puedes cualquiera. Como hablar de planillas de cálculo, como idea, y Excel. Trabajo con un dashboard de control. Claro. Está hecho dentro de un programa que se llama, pero me refería si hay otro software que yo puedo lograr y ver si información sin desarrollarlo. ¿Hay algún tipo de software? Sí, hay software que te permite hacer esto y que te permite conectarte con bases de datos que manejan otro software. Perfecto. Sí, o sea, a través de otro software puedo entrar, ya un software data hecho, puedo entrar con una licencia de ser. sí, Hay algunos libres también. hay algunos libres, pero lo más probable es que tengas que hacer un trabajito primero para tener la conexión, y muchas veces lo que terminas necesitando es tener otra base de datos con estos datos un poco ya trabajados para que puedan hacer todos sus cubos. Muchas veces pasa eso. Porque si no, fácilmente se hace intratable la información como vos generalmente la tenés guardada para tu uso corriente transaccional. Es difícil de trabajarla para hacer todas las agrupaciones que vos vas a querer. Entonces, estás en un proyecto de transformación de datos y trabajan en esa otra base de datos. O sea, no es tan simple como decir, bueno, instalo un software y ya tengo todo, pero ya hay un montón de herramientas que te lo proveen, no tenés que desarrollar todo de cero. Esa herramienta la vamos a ver. No. Es buena la pregunta. Como hay público muy heterogéneo, la idea es tratar de transmitirle las ideas y los conceptos. Por ahí la parte práctica se nos va a escapar, porque por ahí, como está abierto a gente que no es del área necesariamente técnica, hay que dar un montón de pasos que... Sí, y no, bueno, nosotros, o sea, y en realidad lo que vamos a hablar durante todo el workshop tiene que ver mayormente con ciencia de datos y algo de machine learning. No mucho enfoque en business intelligence, particularmente. Ahora vamos a ver, igual son buenas las preguntas, creo que son dudas que muchas veces quedan. Vamos a ver algunos casos de uso, sobre todo para diferenciar entre una cosa y otra, creo que va a ayudar a que quede un poco más claro. Bien, hay un concepto que está relacionado con todo lo que estuvo diciendo Ariel, sobre todo con lo que vamos a estar hablando hoy, que es el que aparece de arriba, el data driven, o llevado al español sería basado en datos o dirigido por los datos, que viene a ser la idea de tomar decisiones basadas en conocimiento, experiencia, intuición, que es la forma en la que generalmente tomamos decisiones, ¿no? Pero a eso sumarle la componente de, che, hago un análisis objetivo de los datos y la información y le sumo a lo que me están diciendo los datos la experiencia, el conocimiento y la intuición. Es decir, no me baso solamente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino trato de ver y de tener esa mirada basada justamente en lo que me dicen los datos.
Hay un ejemplo de una anécdota que siempre uso para comentar o explicar esto, que tiene que ver justamente con un partido de fútbol, el de la foto, es del Mundial pasado, la Rusia del 2018, partido Argentina-Francia, no me acuerdo si fue de semifinales o del cuarto de final, la cuestión que Argentina quedó afuera. ¿Por qué elijo ese partido y por qué elijo esa anécdota? Resulta que en ese Mundial, con mi grupo de amigos hicimos un PRODE, nos pusimos a participar, nos inscribimos en una de estas páginas o sitios que te dejan ir cargando el pronóstico de los partidos, y yo para competir decidí usar un modelo de Machine Learning. ¿Sí? Me entrené un modelito, con lo que decía Ariel antes, me busqué un montón de partidos de mundiales anteriores, lo fui entrenando, le pasaba datos de cantidad de partidos ganados de cada selección, promedio de goles, etc. Lo entrenaba y el modelo aprendía quién era la selección que terminaba ganando. ¿Sí? Eso lo entrené con datos históricos y lo usé para predecir los partidos de este mundial. Entonces, iba prediciendo los partidos, buscaba los datos, corría el modelo y lo que me decía el modelo lo metía en el sistema. Llegó la hora de predecir Argentina-Francia, partido jodido. Busco los datos, corro el modelo, la salida me dice, gana Francia. ¿Qué hice yo? Puse en el PRODE, gana Francia. Le pegué al resultado, se enojaron todos mis amigos, con razón, y de alguna manera, ¿por qué lo cuento? Porque yo tenía la intuición, sabía que era un partido parejo, pero si no hubiese tenido el dato, probablemente mi sesgo argentino, en este caso, me hubiese dicho, no, va a ganar Argentina porque yo creo que está Messi y lo que sea, y vamos a ganar nosotros. Resulta que tener el dato más objetivo me hizo ver o me hizo pensar que tal vez había alguna diferencia más grande que yo no estaba viendo y que tenía justamente ese sesgo, y terminé acertando. Obviamente, la idea de acá en este concepto no es que yo me baso pura y exclusivamente en lo que me dicen los datos, ¿no? Si yo hubiese corrido el modelo, o lo voy a usar para este mundial también, y si lo corro, por ejemplo, para predecir Qatar-Brasil y me dice que gana Qatar 8-0, no voy a poner específicamente lo que me dice el modelo, voy a pensar que hay algo con los datos que está mal, o que el modelo está mal, ¿sí? Porque hay algo raro. Pero la idea es tener o escuchar las dos campanas. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que vamos a estar charlando hoy, porque vamos a estar usando datos, vamos a estar hablando de basarnos en información. Y básicamente la idea detrás de esto es que si yo siempre pienso que lo que yo pienso, o el conocimiento que tengo, la intuición que tengo, está siempre bien, y no atiendo a los datos, puedo tener el mejor modelo, puedo hacer el mejor proyecto de ciencia de datos, pero nunca le voy a terminar sacando el jugo. Eso es un poco la idea detrás de esto. ¿Dudas hasta acá? ¿Venimos bien? Los que están virtual, ¿venimos bien? Sí, sí. Algunos estaban dormidos, no lo sabemos. Habiendo hecho esta tanda de definiciones, pasamos a los casos de uso que le comentaba. Vamos a hablar de 3 casos de uso, creo yo, bien distintos, que no nos interesa tanto por ahí entender los detalles del caso, sino cuáles son las diferencias entre los 3 conceptos generales, que son inteligencia de negocios, machine learning o aprendizaje automático y big data. El primero de estos casos de uso es justamente de business intelligence o inteligencia de negocios. La idea es, como dice ahí, pensar en la generación de tableros o un tablero para gestionar la fuerza de venta de una aseguradora de servicios de salud. Creo que no había nadie dentro del público que esté específicamente en ese área. Si lo hay, avise, lo podemos pimponear o charlar entre todos. Tiene que ver con algún proyecto en el que hemos laburado medio de rebote, no específicamente con esto, pero estuvimos inmersos en algo parecido. Lo que les pido es que tratemos por un momento de que se olviden de cuál es su trabajo diario, su trabajo rutinario, y tratemos de pensar que por un momento están a cargo de gestionar justamente la fuerza de venta de una aseguradora de servicios de salud a nivel país. ¿Sí? Puede ser, podemos poner nombre para hacerlo más concreto, hay algunas acá cercanas, Prevención Salud, Sancor Salud, OSDE, la que quieran, elijan una y piensen que tienen que gestionar toda la fuerza de venta a nivel país de esa aseguradora. ¿Cómo suele funcionar esto? Básicamente hay recursos que son presupuestos, que hay que gestionarlo en vendedores, ¿sí? Que pueden ser propios o externos, pero vendedores al fin, gente que sale a la calle o que está llamando por teléfono todo el tiempo. Esos vendedores tienen, generalmente trabajan por objetivos, ¿sí? Se le pone, bueno, a un vendedor que está en Buenos Aires tiene que sumar 10 cápitas nuevas por mes, ¿sí? Y tiene que al menos contactar a 100 personas todos los meses, que pueden ser de contactos, de referidos que tenga, de un listado de personas que le brinda la empresa, ¿sí? Tienen que trabajar de esa manera, versus, por ejemplo, otra persona que está en Formosa o en San Luis, que va a tener otros objetivos distintos.
Sumado a eso tengo que ver cómo está yendo justamente todas esas fuerzas, cómo estoy operando para saber, por ejemplo, dónde tengo que invertir más dinero, porque la gente está llamando, pero no está logrando vender, tal vez porque no tengo presencia, porque no conocen la marca, lo que sea, ¿sí? En ese día a día, yendo más a la parte operativa, piensen que el vendedor o los vendedores están generando un montón de información, están guardando en un sistema, en un CRM, todos los contactos que hacen, ¿sí? Llamé a esta persona, le mandé un mail, lo contacté, tuve este resultado. Eso es el mejor de los escenarios. Muchas veces ese sistema no está y terminan toda esa información volcándola a un Excel que después recibimos y que hay que cruzar. Contra información del sistema, de las nuevas altas, por ejemplo, para saber, bueno, cada vendedor, cuántos se terminaron convirtiendo en nuevos clientes, ¿sí? Toda esa información hay que integrarla, un laburo muy grande, para llegar a, por ejemplo, poder armar un grafiquito como el que está ahí, donde yo rápidamente puedo ver que en Buenos Aires y en San Luis estamos bien, por ejemplo, todos los vendedores cumplieron con los objetivos pactados, mientras que en Formosa y en La Rioja, por ejemplo, estamos mal, ¿sí? Y yo podría, entonces, a partir de eso, individualizar en cada provincia, ver qué vendedores son los que cumplieron los objetivos, quiénes no, y empezar a sacar conclusiones de no estoy cumpliendo los objetivos porque no están teniendo suficientes contactos, o están llamando mucho pero no están logrando vender. Entonces, en base a eso, tomar decisiones. Pero el tiempo se va en, o sea, la generación de ese tablero que me permita tener o acceder a la información consolidada y invertir el tiempo en hacer el análisis, y no en procesar y en estar masticando la información y generando los gráficos a mano. ¿Sí? La idea de tener un tablero en ese caso sería específicamente, como dice ahí, para gestionar de manera más eficiente y que toda esa integración de datos y la resolución de todos esos conflictos esté ya masticada. La otra es el seguimiento, o sea, la velocidad en la cual puedes hacer seguimiento de lo que está pasando. Digamos. Si no tenés una herramienta de esta, quizás te das cuenta que estás mal en La Pampa un mes tarde. O sea, hay un mes que te perdiste cosas y en algunos casos puede ser mucho. O sea, sí, también acá los tableros generalmente suelen tener muchas gráficas, mucha información descriptiva de manera resumida, pero uno también puede hacer zoom, puede ir y seleccionar un periodo de tiempo anterior para contrastar, por ejemplo, bueno, qué pasó este mes respecto al mes anterior, o cómo estoy este mes respecto a cómo estaba el mismo mes del año pasado, por ejemplo. Todas cosas que ayudan a la gente que tiene que tomar decisiones, en invertir tiempo en tomar decisiones con los datos y el análisis, y no perder el tiempo en lo que decían, de procesar la información, en cruzar los datos. Si no, se va el tiempo en eso y no gestionamos. ahí voy a hacer también una vuelta atrás. O sea, el concepto de tener el dashboard o el tablero de comandos para ver la información y tomar decisiones basadas en información puede ser para esta aseguradora nacional o puede ser con una pyme de acá. Y quizás las herramientas que usa la aseguradora nacional sea una y la pyme de acá sea otra, porque el volumen de datos. Está bueno tener el concepto de che, tengo el tablero donde puedo ver todas las variables importantes del negocio juntas y saber que si toco esto va a cambiar esto y esto. O sea, realmente todas las decisiones son trade-off. Cosas mejoran por acá, pero empeoran por otro lado. No necesariamente hay que ser una empresa que tenga una fuerza de trabajo de 100 personas vendiendo para tener un tablero. Puede ser un Excel un tablero, una tabla dinámica. Un Excel en algún punto la puedes convertir en tablero. Tiene la ventaja de que es mucho más barato, y la desventaja que hay un montón de herramientas que no están. Pero bueno, el concepto de tener los datos juntos es la gracia. Sí, acá un poco lo característico es que acá estamos hablando, como decía antes, de analizar toda información histórica y hacer algo descriptivo con eso. No estamos haciendo un pronóstico ni predicciones de nada, ¿sí? Eso es donde entra un poco en juego la otra parte de aprendizaje automático. ¿Sí? Acá viene el siguiente caso de uso, que lo que trajimos tiene que ver un poco también con el mundo digital, que es, en este caso, un sistema de recomendación para un e-commerce, un sitio de venta por internet. Buscamos el ejemplo del Mercado Libre, pero hay muchas páginas, muchos e-commerce que ya tienen sistemas de recomendación. La idea es la siguiente, o sea, si yo tengo un e-commerce, podría pensar que en un determinado momento, cuando un usuario está viendo un producto, yo podría intentar recomendarle o sugerirle otros productos que a esa persona le pueden interesar, y teniendo como objetivo vender más. Básicamente, si yo le muestro, en este ejemplo, si estoy mirando una remera deportiva, una remera para correr, yo podría pensar que
esa persona le podría interesar un reloj deportivo, un suplemento deportivo, una zapatilla para correr, son cosas que están relacionadas. Si logro que a la persona le interese y lo compre, obviamente estoy ganando, estoy cruzando la facturación. ¿Cómo se suele medir a este tipo de sistemas? Bueno, básicamente mirando el ticket promedio. Si yo tengo la hipótesis de que esto funciona bien, debería comparar la utilización de este modelo versus la no utilización del modelo del sistema y debería ver que hay un incremento en las ventas, y es una manera medio rápida de verlo. ¿Y cómo suele funcionar? Básicamente creamos algún modelito, como decíamos antes, de aprendizaje automático, de Machine Learning. Ese modelito toma como entrada un montón de información. Esa información tiene que ver con qué cosas estuvo mirando este usuario en este momento, ¿sí? Y sobre todo, qué otras cosas estuvieron mirando, qué otras cosas estuvieron haciendo muchos otros usuarios anteriormente. Por ejemplo, si yo veo que un montón de usuarios que vieron este mismo producto también compraron el reloj, o compraron el suplemento deportivo, compraron las zapatillas, tendrá mucho sentido pensar que este usuario después también va a querer comprar eso, por repetición, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido usar toda esa información. No vamos a meternos en detalle de cómo se codifica, cómo se le pasa esa información al modelo, no tiene sentido, pero todas esas son inputs o entradas que el modelo toma, así como por ejemplo podría ser el momento de la semana, la hora, para inferir por ejemplo algún tipo de público, ¿sí? Y en base a eso sugiere o predice de todos los productos que yo tengo disponibles cuáles son los más probables que esta persona quiera comprar en este momento. ¿Sí? Me da, en este caso Mercado Libre son muchos productos, pero podría ser e-commerce donde tengo 10.000 productos. El problema es, tengo una persona que está viendo este producto en particular, ¿cuáles de los otros 10.000 le sugiero? ¿Cuáles son los más probables que esa persona quiera comprar en ese momento? Entonces el modelo va a predecir sobre todo y va a decir, creo que por cada uno la probabilidad es esta, y lo que voy a hacer es mostrarle los 4 que yo considere más probables que esa persona quiera comprar en ese momento. ¿Sí? La componente o la diferencia de lo que veíamos antes es que ahora sí estoy intentando, a partir de los datos históricos, pero generar predicciones de qué cosas van a pasar. En este caso es la probabilidad de compra. ¿Sí? Bueno, obviamente, volviendo al tema de intentar generar o aumentar el ticket promedio. ¿Queda clara la diferencia entre esto y el anterior? ¿Sí? Bueno, y en última instancia, ahora sí hablamos de Big Data, o caso de uso específicamente de esto. Nos vamos del mundo digital, pasamos a, en este caso, análisis y gestión de sensores en aviones de pasajeros. Creo que no hay nadie, no sé si alguien es familiarizado con esta industria, pero es un buen ejemplo. La característica que tienen los aviones comerciales, depende mucho por ahí del tipo de avión y demás, es que tienen muchos sensores, ¿sí? Sobre todo en la parte de las turbinas, hay más o menos 5.000 sensores por cada turbina. Esas turbinas lo que hacen es generar muchos datos. ¿Y qué son muchos datos? Bueno, básicamente, de vuelta, depende del avión, depende de la turbina y demás, pero más o menos son 20 teras de información por hora de vuelo por turbina. No sé si conocen por ahí la unidad de medida de terabytes, pero un tera son 1000 gigas, 1000 gigas son 1000 megas, es una parva muy grande de datos, sobre todo un vuelo de 6, 8, 10 horas, que es todo lo que está generando eso. No es fácil procesar esa información. El primer problema es cómo la transfiero, o sea, cómo la saco del avión, ¿sí? No, imagínense que cuando el avión aterriza y llega mientras se bajan los pasajeros que cargan combustible, no va una persona, chupa un pendrive o un disco y se lleva toda la información. Eso no tiene pinta de que vaya a funcionar muy bien así. Hay que ver cómo transferir todos esos datos. Pero una vez que los transfiero, el hecho es cómo la proceso, ¿sí? Porque es tan grande el volumen de información y sobre todo también el tiempo o la rapidez para que necesito procesarla. Porque tener un avión en tierra más o menos le cuesta a la aerolínea $10.000 por hora. O sea, no le puedo decir a la persona, no, para que estoy analizando los datos para ver si hay algún problema con el avión y cuando termine te aviso. O sea, no, generalmente el procesamiento para ver, por ejemplo, si todos los sensores están diciendo que el avión está funcionando bien y demás, tiene que ser muy rápido porque ese tiene un costo alto. Entonces tengo que poder procesar toda esa parte de información muy rápido. Ahí es donde vienen este tipo de herramientas, donde si yo no tendría herramientas de Big Data, con cualquier computadora convencional, o incluso algún servidor un poco más potente que pueda tener, no me alcanza. No me va a alcanzar, ni siquiera me va a alcanzar con bases de datos tradicionales, como decían por allá, con SQL. Sí voy a poder meter tal vez en una base de datos toda esa información, pero cuando quiera empezar a hacer consultas y demás, la cosa va a empezar a andar tan lento que en algún punto tampoco voy a llegar a resolver el problema. Entonces ahí es donde entran estas herramientas que decía bien antes,
que de alguna manera me facilitan el hecho de poder procesar esa información por intermedio de cálculo o procesamiento distribuido, ¿sí? Me facilitan usar un montón de computadoras al mismo tiempo como si estaría usando una sola, y al fin y al cabo es como que me abstraen del problema de que tengo muchos datos. Es como si estaría trabajando con un problema más tradicional o más normal. Pero fíjense que en ningún momento, o sea, generalmente no pasa que uno dice, bueno, quiero hacer Big Data. Uno dice, quiero atacar un problema y me encuentro con que la información es tan grande que con las herramientas tradicionales no me alcanza. Y ahí es donde entran las herramientas de Big Data. ¿Sí? Después puede ser que yo quiero usar esos datos para hacer un modelo de Machine Learning o para armar un tablero. Da igual, en este caso no dijimos qué queríamos armar, pero Big Data aparece como un paso ahí intermedio que yo necesito resolver para poder procesar o masticar esa información. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro la diferencia? Genial. Pasamos entonces a ver un poco cuál es la relación de este tipo de proyectos con proyectos de desarrollo de software. ¿Por qué estamos en este punto? Porque suele haber una relación, muchas veces se encarga un proyecto de ciencia de datos o de Machine Learning como si fuese un proyecto de software tradicional. Hay algunos puntos en común, pero hay un montón de cosas que no son iguales, entonces nos parecía que estaba bueno mencionar ahí similitudes y diferencias entre algo que puede ser más cercano. Me imagino que muchos de su pyme o de su industria habrán participado del desarrollo de algún software, ya sea interno o por medio de una consultora, lo que sea. Entonces, la idea es ver ahí qué puntos en común hay y qué cosas no. El primer punto en común y el más grande que hay es que en ambos proyectos, ya sea en un proyecto de software tradicional, o un proyecto de ciencia de datos o de machine learning, el resultado termina siendo software. ¿Sí? Acá estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning, pero al fin y al cabo lo que termina viendo es un modelo, es un programa, es una aplicación, es un servicio web, lo que sea, pero termina siendo software. Entonces, ahí hay muchos puntos en común. Por ejemplo, si hablo de tercerizar este laburo o dárselo a alguien, empieza a entrar en juego la cuestión de cómo gestiona la propiedad intelectual de eso, de quién va a ser propiedad ese modelo, de quién es propiedad de los datos, todo eso que pasa en el desarrollo de software, acá pasa también. Es importante dejar claro ese tipo de cuestiones. Después empiezan, digamos, de ahí las diferencias, que por ahí la más grande viene por el lado de la incertidumbre, ¿sí? No quiero decir que no haya incertidumbre en un proyecto de desarrollo de software, hay gente del área que está en eso, hay incertidumbre obviamente, pero lo que tienen los proyectos de ciencia de datos de Machine Learning es la incertidumbre por el lado de que tienen una componente de investigación, o tienen una componente de probar. Por ejemplo, si definimos meternos en armar un modelo para predecir las ventas, por ejemplo, lo vamos a poder armar el modelo, lo que no vamos a saber de antemano es qué también va a funcionar ese modelo. O sea, ese modelo nos va a dar predicciones, esas predicciones van a tener un error, lo que no sabemos es qué tan grande es ese error. Entonces, podría suceder que ese error sea lo suficientemente grande como para que ese modelo que hagamos no nos sirva. Y eso no lo vamos a saber hasta que no empecemos a experimentar, hasta que no juntemos los datos, hasta que no empecemos a hacer pruebas. Y esa incertidumbre a veces no es tan fácil de gestionar, porque uno generalmente tiene los recursos muy acotados, tiene que invertir en algo que no sabe, o sea, no podemos dar la certeza de que va a funcionar con un cierto nivel o que va a andar, digamos, de determinada manera. Hay que probarlo. Esa es la realidad, no quiero ser pesimista. También lo que tiene es que muchas veces, incluso en ese escenario, que no es el mejor, todo el camino recorrido tiene mucho valor, porque cuando uno se pone a analizar los datos y se pone a pensar en la problemática, surgen cosas que son muy valiosas, ¿sí? para el negocio. Después vamos a charlar un poco más detallado de eso. Después la otra diferencia que existe con lo que son los proyectos de software convencional viene por el lado de los skills, o las personas que necesito para llevar adelante ese proyecto. Como hablamos de software, muchas veces se piensa, bueno, hacemos un proyecto de machine learning o ciencia de datos, y se lo damos al área de desarrollo, porque en total ellos programan y esto es programar, así que lo hagan ellos. No es tan así, no son los mismos perfiles a la gente que se necesita para trabajar en este tipo de proyectos. Como dice ahí, aparecen científicos de datos, ingenieros de aprendizaje automático, y gente que sabe programar, pero que además tiene otros conocimientos. O sea, no sería lo más apropiado de vuelta a pensar que las mismas personas que desarrollan el sistema de la empresa pueden embarcarse o de entrada meterse en un proyecto de este estilo, como todo, ¿verdad? Claro, sí. No puedo agarrar a alguien que hace desarrollo y no puedo hacer venta porque la choca y bueno, acá el tipo bueno el mismo, pero es fácil confundirse de acá. Claro. Y lo otro tiene más que ver por ahí con el lado técnico, que tiene que ver con la infraestructura. Nosotros,
por ahí con los que están más familiarizados con el área de software, el software tiene que correr en algún lugar, en algún servidor, en alguna máquina, lo que sea, puede estar dentro de la empresa o tercerizada, contratada en la nube, lo que sea, eso es infraestructura generalmente. A veces lo que suele pasar en este tipo de proyectos es que con la infraestructura que ya tengo no me alcanza y necesito salir a comprar infraestructura o hardware, o servidores o computadoras específicas para poder poner en producción, digamos, el modelito que estuvimos haciendo. No suele suceder siempre, pero en algunos proyectos, por ejemplo, sobre todo si estoy trabajando con imágenes, hay mucha gente de industria por ahí, se usa mucho esto de hacer control de calidad y demás a partir de imágenes o de video. Bueno, ese tipo de modelos son pesados, a veces requieren placas de video, que en la empresa a veces no están y hay que salir a comprarlas si quiero, digamos, meterme en ese tipo de proyectos. Suele tener un impacto más que nada presupuestario, o sea, hay que salir y comprar más cosas. Puede no ser grave. Hoy en día las placas de video, por ejemplo, no están muy baratas, pero no suelen ser. La nube. Claro, Es lo más sano. y bueno, siguiendo un poco con algo que nos han planteado muchas veces, que es por ahí el interés en, che, nos interesa hacer machine learning, nos interesa hacer ciencia de datos, pero la verdad no tenemos ni idea cómo arrancar, que tiene todo el sentido del mundo. Un poco lo que nos parecía valioso es comentar qué estrategias de adopción puedo usar para empezar a laburar con esto. Nosotros planteamos 3, pero vamos a ver que hay algunos grises, puede haber algún híbrido en el medio. Y es en algún punto bastante parecido a estrategias de adopción, si se quiere, para desarrollo de software también, como medio compartido por ese lado. Las 3 estrategias que nosotros planteamos o veíamos, la primera tiene que ver con el desarrollo in-house, es decir, bueno, yo tengo un área, tengo un equipo que por ahí no tiene demasiada experiencia, pero lo puedo empezar a formar, con gente del área de desarrollo, con gente del área, o gente que conoce de estadística o de matemática, y con eso hago un equipo interno, que sé que lo voy a tener que capacitar, que sé que voy a ir un poco a prueba y error y que voy a tener que empezar a hacer experiencia, tal vez con algún proyecto más fácil al principio, pero pensar en desarrollar internamente, esa es una opción. La segunda opción es salir a buscar ayuda afuera, y ahí lo separamos en 2. O sea, esa ayuda afuera la puedo salir a buscar más por el lado de outsourcing, donde digo, voy a ir a una consultora y le voy a pedir que me meta en mi equipo de 3 o 4 personas internas, una persona 100 horas por mes. Yo voy a estar liderando el proyecto, yo voy a estar diciendo cómo se van a hacer las cosas, pero voy a tener ayuda externa de alguien generalmente más capacitado o con más experiencia. ¿Sí? Versus la otra opción, que sigue siendo dentro de buscar ayuda externa, que es salir directamente y contratar el equipo entero. O sea, voy a una consultora o a una empresa que se dedica a esto y le digo, dame un equipo para resolver esta problemática y vos te vas a hacer cargo de todo el proyecto, ¿sí? Y le contrato, no sé, el data scientist, el ingeniero de machine learning, todo, ellos van a resolver el proyecto de manera continua. Y la última pata, la tercera alternativa, la tercera estrategia es salir a adquirir un producto o pagar por un servicio que ya resuelva el problema que yo tengo enfrente. Esta es una muy buena opción, sobre todo cuando el problema está muy acotado o bien definido. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si me interesa automatizar tareas en un call center o hacer, no sé, de vuelta también siguiendo un ejemplo del call center, pero nos interesa todas las llamadas que hace el call center pasarlas a texto. Porque después con eso vamos a querer hacer algún análisis para detectar, no sé, si se hace referencia a términos, si la persona estaba enojada, lo que sea. Eso lo puedo encarar con un proyecto de Machine Learning, es una buena idea, hay módulos de Machine Learning que funcionan muy bien para hacer eso, pasar un audio a texto, y lo puedo hacer internamente, o puedo salir y pagar a una empresa que ya tiene el producto armado, que vienen, me lo instalan, voy a tener ahí una curva de aprendizaje en cuanto a instalación, pero ya está, digamos, compré el producto que se encarga de hacer esa tarea específica, así como eso hay un montón, que es pagar o por un servicio o directamente adquirir y pagar la licencia del producto, ¿no? Y después en el medio comercial de grises, o sea, yo podría salir y armar un equipo interno y a la par meterle otro equipo de alguna consultora para que intentar formar internamente en base a la experiencia de otras empresas. Bueno, ahí obviamente tiene mucho que ver con la realidad de cada empresa, con la situación, con la problemática, etc. ¿Dudas hasta acá? ¿Muy bien? Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a repasar qué pasaría si ustedes se quieren meter en un proyecto de ciencia de datos, más o menos, qué metodología podrían encarar para llevar adelante el proyecto, ¿no? Porque no es sentarse y decir, bueno, empezamos y no tenemos un plan, no tenemos ninguna metodología para hacerlo.
La metodología que vamos a andar charlando es una metodología bastante vieja en el sentido de, se inventó ya por el año 80, que es CRISP-DM, que tiene que ver con data mining. Sí, pero es muy parecido a la metodología que seguimos hoy en día en ciencia de datos. Consiste de una metodología iterativa, donde todas las etapas cumplen una iteración y se vuelve a iterar sobre el problema y se va buscando una mejora continua. Pero a la vez, y acá es donde por ahí difiere, no tanto, pero un poco, de lo que es el desarrollo de software, en cada una de las etapas de este ciclo, a la vez hay idas y vueltas. Y tiene que ver con esto que decía Mariano con el tema de la incertidumbre, ¿sí? O sea, muchas veces tratamos de entender el negocio y planteamos determinadas hipótesis y vamos a salir a buscar datos para validar esas hipótesis y nos vamos a dar cuenta de que lo que planteamos no puede. Y por ahí entonces tenemos que volver atrás. ¿Sí? Entonces muchas veces va a haber un ida y vuelta entre las distintas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La primera que acá figura como, y hay un montón de metodologías que todas son más o menos parecidas. O sea que lo que veamos ahora es válido para cualquiera de las metodologías que hagan. La primera es entender el negocio. ¿Sí? Y por entendimiento del negocio, que me parece que es la etapa como la más importante de todo el círculo, tiene que ver con definir exactamente qué problema quiero atacar. O sea, tengo que entender cuáles son las necesidades del negocio, porque, bueno, los que tengan negocio ya saben eso, estoy hablando ahora, ¿no? Pero tengo que entender qué es lo que necesita el negocio, tengo que entender cuál es la visión que tiene el negocio, cuál es el contexto que tiene el negocio, y qué tipo de ventaja competitiva le voy a dar al negocio si implemento alguna solución de estas. Por ejemplo, Mariano recién decía, tengo que agarrar y convertir las llamadas de audio, de audio a texto. Bueno, pero eso no es un proyecto de por sí. O sea, ¿dónde estamos más allá? ¿Para qué hacemos eso? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué ventaja le doy al negocio? Porque hacer eso de traducir audio a texto da pérdida. Hasta ahora. Tengo que poner guita para que eso suceda, y todavía no estoy haciendo nada con ese texto, y guardar texto porque sí, no tiene sentido. En algún momento yo quiero que el cambio que yo hago termine impactando en mejor atención al cliente, o manejo más eficiente de los costos del call center, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, tengo que entender eso, y tengo que saber cuál es ese norte. Y una vez que sé cuál es ese norte, básicamente arranca acá la definición del objetivo. Y que eso es para mí súper claro, porque estas iteraciones pueden llevar, depende del tipo de proyecto. Si el tipo de proyecto es, queremos descubrir algo, por ejemplo, en un mes más o menos se puede hacer. O entre 4 y 6 semanas se puede hacer. Y el entregable de ese proyecto va a ser, esto que vos, los datos que sacamos de esta hipótesis que había son estos. Y ahí en ese momento viene una decisión, esto que hicimos, que estuvimos analizándolo, que técnicamente no es nada bueno, en el sentido de no podemos poner esto en producción, no tenemos un producto, pero sí tenemos validado una hipótesis. Y si tenemos esa validación, podemos pasarnos a un proyecto encontremos un MVP, o sea, un producto mínimo. Eso ahí demora unos 4 meses. Si no tenemos claro cuál es el objetivo, no vamos a llegar a ninguna de las cosas. O sea, cuando decimos vamos a definir objetivo, lo más probable es que nos estemos refiriendo a poner una oración que diga, con este proyecto queremos mejorar en tanto por ciento la calidad de atención al cliente. Sí. Y ahí empiezan los quilombos también, porque yo digo, quiero mejorar un 30% la calidad de atención al cliente, que es la calidad de atención al cliente. Los clientes no se quejan, los clientes me recomendarían algún NPS o algo por el estilo. Bueno, y ahí es donde en esta etapa de entendimiento del negocio empiezo a jugar, y para mí es muy importante, con métricas y KPIs. O sea, tengo que, esto si queremos hacer data driven, no, porque yo podría decir, para mí mejorar la calidad de atención al cliente es que el cliente no me llame y se quede. Y esa es mi intuición. Pero ¿cómo lo medís? O sea, porque si no lo medís, es intuición,
y no sos data driven. Data driven sería poder medir. Entonces vos decís, yo con mi cabeza hago deducciones, pienso cosas, formulo hipótesis, pero las contrasto con los datos. Si no tengo forma de contrastarla, queda en un relato, generalmente la cosa. Entonces es muy importante tener KPIs. O sea, decir, bueno, yo voy a tratar de mejorar el NPS, o tratar de mejorar el GMV, si es el volumen de ventas. Y muchas veces esos KPIs se ven reflejados en el negocio cuando esto están dando. Si dijimos, vamos a un modelo para mejorar la calidad de atención al cliente, ¿y cuándo vamos a ver la mejora de la calidad? Y la vamos a ver cuando esto esté andando. Quizás un tiempo después de encima. Pero cuando nosotros lo vamos a estar desarrollando, vamos a generar estos modelos y vamos a decir, che, tengo que de alguna manera poder medir si lo que está ahí haciendo está bien. Pero acabamos de decir que para medir tiene que estar andando. Entonces, generalmente lo que terminamos haciendo es buscando métricas o formas de medir cosas relacionadas a eso que va a pasar luego. Por ejemplo, yo podría decir, si yo comparo qué hubiese dicho este modelo respecto de las ventas del mes pasado, y eso lo predice bien, puedo suponer que a la larga va a predecir bien las ventas. Y después puedo tener suposiciones. Si tengo un buen modelo que hace buenas traducciones, va a haber una relación con el NPS o la percepción que tienen los clientes. Entonces, cuando hablamos de números, esto ya se va demasiado a lo técnico, pero es como vamos a tener como un montón de distintas etapas o de estadios de esos números que vamos a querer relacionar. Desde métricas puramente de desarrollo, que entienden lo que están estudiando, o lo que saben de data science, a métricas productivas, productivas, postproductivas. Cosas que puedo medir en el negocio en sí. O sea, el ideal es llegar a los KPIs, o sea, lo que me importa el negocio. Y otra cosa bastante interesante o importante de tener cuando estamos arrancando con el entendimiento del problema en sí en particular, es tener algún tipo de baseline, o de línea de base de qué es lo que sucede hoy. Y esto también es muy jodido de encontrar. No es muy jodido de encontrar. Muchas veces es complicado de encontrar, porque nos ha pasado de ir a empresas y decir, bueno, vamos a hacer un modelo de machine learning para predecir si un cliente se te va a ir de la empresa. Un afiliado va a abandonar la empresa. Ok. Y eso hoy ya lo estás haciendo, sí. ¿Y qué tal anda? Anda. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo estás midiendo? No lo estamos midiendo. Y si entonces, si no lo estás midiendo, ¿cómo sabemos que lo que yo estoy haciendo es mejor que lo que haces hoy? Porque claramente si lo que yo hago está todo cheto porque usa todas las cosas, pero anda peor que lo que hay hoy, no lo voy a poner a andar en la vida real porque yo quiero mejorar cosas, no quiero empeorar. Entonces es muy importante establecer estas líneas base. Hay muchas veces que lo que queremos hacer no se está haciendo, entonces podríamos trazar como líneas de base mínimas que yo quisiera que sucedan, que puedan ser por probabilidades o directamente por cuestiones de negocio. Es decir, claro, si este modelo no anda tan bien como el 70% de las veces le pega a las ventas, si anda peor que eso no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque me hace producir la verdad. Vamos a hacerlo corto. Bueno, es importante establecer esas líneas básicas. Y una vez que empezás a hablar con gente de negocio, y eso, algo que me olvidé es, vamos a estar que en este tipo de proyectos estén involucrados, la gente que sabe de data science y demás, la gente de programación y la gente de negocio. ¿Sí? O sea, sin la gente de negocio, estos proyectos no caminan. Y eso es, bueno, ya lo vamos a ver. Cuando la gente de negocio nos empieza a contar cosas, lo que tratamos de hacer siempre es, tenemos que encontrar un correlato de esto que nos están contando con los datos. Porque si yo no encuentro lo que me dicen en los datos, no puedo hacer un proyecto de ciencia de datos. Y entonces, ahí viene una de las etapas, la segunda etapa más importante es, che, tengo que encontrar esos datos, tengo que asegurarme que esos datos estén. Muchas veces dicen, sí, esos datos están, pero están en un montón de pilas de papel.
O sea, no está. O sea, eso que acabo de decir, que era 1 mes y medio, claramente no vamos a mentir. Es 2 años de pasar datos de papel a la compu y después 1 mes y medio. Asegurarme que esos datos están y están bien. Esa es otra, porque muchas veces es, qué sé yo, esta información es muy útil para predecir las ventas. A mí me sirve un montón. Ok, ¿está? Sí, está. Está vacío hasta el mes pasado. Después lo empezamos a cargar. Bueno, si necesito datos más antiguos que el mes pasado, claramente no está. Son los que pasan siempre, digamos. En nuestra experiencia, básicamente el 60% del tiempo de los proyectos siguen acá. Es mucho tiempo. Después de eso suele haber un punto bastante en común que es, tenemos una idea y viene la concepción de, no, porque nosotros vamos a usar datos de redes sociales para cruzar con cosas de los usuarios. Las redes sociales hoy en día, con todos los problemas que tuvieron, están súper restrictivas de datos. O sea, es casi la mayoría de los casos olvidarse de la idea de que vas a poder sacar datos de redes sociales y demás para cruzar con campañas de marketing y demás, porque es muy jodido obtenerlos. Yo creo que hay que desterrar por ahí el mito de que yo lo puedo conectar a Facebook y bajarme los datos de todos los correos y demás y cruzarlo. No es tan así. Creo que está bueno aclararlo. Porque... Sí. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es cuando decís, ¿tenés el usuario de Facebook de tu cliente? No. Entonces, ¿cómo lo vas a sacar? O sea, o el link de Twitter. No. No. ¿Qué se hace mucho acá? Análisis exploratorio de datos. Sí, básicamente se buscan los datos y se empiezan a calcular estadísticas, se empiezan a hacer como validaciones de cosas que nos fueron contando. Y ahí hay, sí o sí, un montón de ida y vuelta con el negocio. Les diría que el primer mes de un proyecto de estos se va a ir fácil. Decir, che, pero puedo usar tal o cual dato que está allá, bueno, ese allá hay que ir a buscarlo y después darte cuenta de que no es tan así, que le falta algo, que hay que filtrarlo, que hay que hacer cosas. O sea, hay muchas idas y vueltas. Desterrar también hipótesis que se tienen. Por ejemplo, no, si yo quiero predecir quién se me va a ir de la empresa, pues claro, el que me llamó por teléfono enojado, se me va de la empresa. No pasó, tal cual. Va a buscar los datos, la misma cantidad, o sea, la cantidad de gente que se te va de la empresa es en proporciones la misma entre los que te llamaron y los que no. O sea, el dato de me llamaron por teléfono aporta 0 al tratar de discernir quién se te va a ir de la empresa. No ha pasado, tal cual. Después empiezan como filtros y filtros y filtros, ida y vuelta, hasta que por ahí aparece eso, porque no estoy queriendo decir que la gente no sabe nada. Estoy queriendo decir el concepto de intuición está bien, pero no es tan simple como me llamó, no me llamó. Entonces hay un montón de vueltas refinando esa definición hasta que aparecen cosas útiles. Lo que tiene bueno esto es que en el camino se genera un montón de conocimiento sobre el negocio mismo. Incluso para la gente del negocio. Para los que venimos de afuera y te sentás a hacer data science, ni hablar. O sea, vos nunca conocías nada del negocio y del otro y empezás a aprender muchas cosas, pero incluso la misma gente del negocio termina viendo que hay cosas que tenía como intuición, como válidas, que no son válidas, a veces. Y hay cosas que surgen así que no se tenían en claro. Después vamos a contar un ejemplo de creo que es. Y un problema grande acá son los ciclos de datos. Si tenemos una empresa un poquito más grande, bueno, no hace falta que sea demasiado grande, pueden ser 3 personas, una de compra, una de venta y una de producción, cada uno tiene su planilla de Excel y tiene sus datos. Y vos decís, bueno, pero la ganancia venta menos compra. Pero ya están separadas, hay que unirlas. Y eso lleva un montón de tiempo. Viene acá, esa parte. Después viene una parte no es que se pasa la parte de entendimiento de datos, acá es como que hay poca ida y vuelta porque ahí ya no hay mucha discusión. Viene una parte de preparación de datos que tiene que ver ya con algo completamente técnico, de decir, che, queremos hacer modelos. Un modelo es una fórmula matemática. ¿Sí? A x más b, por ejemplo, la ecuación de una recta. ¿Qué sería encontrar un modelo que funcione para mí? Y si yo quiero predecir las ventas con esa fórmula, a x más b, x podría ser la variable que yo le voy a dar de input, por ejemplo,
no sé, las ventas de este mes y quiero predecir las ventas del mes que sigue. Y los modelos hay que encontrar el A y el B, que es número común, básicamente. Como los modelos son una fórmula matemática más compleja que la de B, básicamente todos los datos que yo tengo los tengo que poder inyectar en esa fórmula matemática. Con lo cual, el texto que dijo Mariano antes de la llamada no lo puedo meter ahí, porque hola por 4 no existe. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar formas de pasar a números todo. Todo lo tengo que pasar a números. ¿Cómo se hace eso? Creo que no tiene sentido que lo charlemos ahora. Digamos. Es como algo bastante técnico. Si quieren, alguien me puede preguntar si dicen, che, yo sí quiero entender eso, pregunten. Una vez que tengo los datos listos, empiezo la parte de modelado. El modelado sería, encontrar primero el patrón de la fórmula que mejor se adapta a mis datos y después encontrar los valores que yo le puedo configurar a esa fórmula. Entonces, básicamente, si decimos que la fórmula es A y más B, ahí ya hay una parte de decisión de modelado. Yo digo, che, los datos se comportan de forma lineal. Y después viene la parte de encontrar cuál es el valor de A y el de B, que hace que los datos históricos que yo tenga se puedan predecir bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la suposición de todo esto? Que si yo soy capaz de predecir bien los datos históricos, voy a poder predecir bien los datos del futuro. Claramente, ahí se podrían ya estar dando cuenta de, che, pero esto no es tan mágico. Porque, por ejemplo, las computadoras nos van a dominar. Con esto no, claramente. ¿La computadora le va a sacar el trabajo a alguien de negocio? No, porque alguien de negocio arranca de nada, empieza diciendo, bueno, yo voy a hacer esto porque veo que hay tal problema allá, y le veo una beta donde hay un negocio, donde hay una oportunidad. Y lo hace mediante deducción, o usando procesos. Empieza a deducir cosas y traza una idea mental. Esto acá no, es inducción. Tengo que tener primero un montón de datos para después predecir si pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, no puedo reemplazar un gerente con esto. O a ver un negocio tampoco puedo reemplazar tan fácilmente. La computadora, hoy por hoy, con las técnicas que tenemos, no son capaces de traducir lo que aprenden de un ambiente a otro de la misma forma que lo hacen los humanos. Están muy lejos, están tratando de hacer algunas cosas, pero es como cosas muy enfocadas, por ejemplo, texto con imágenes, cosas por el estilo, pero la capacidad que tiene una persona de decir, no, ahora Pataki hizo tal cosa, y entonces el lunes va a renunciar, y lo que más probable que venga es Massa, y entonces, no sé, bueno, si una persona es capaz de hacer todos esos pasos, esto, no estamos en ese nivel ni de cerca. Pero bueno, sepan esto, que todos los modelos andan mal, algunos andan mal de una determinada manera que todavía son útiles. ¿Sí? O sea, no vamos a tener nunca la predicción exacta de la gente que va a tener el mes que viene. Va a haber modelos que esa predicción la dan muy mal, y algunas que la dan muy bien. Le hace el pronóstico meteorológico, realmente anda bastante bien, pero todavía. Cosas que tengo que tener en cuenta cuando voy a crear modelos, que está bueno que las sepan desde un punto de vista no tan técnico, pero sí que es algo para tener en cuenta, es, si van a contratar a alguien que haga un modelo, es, por un lado, que ese alguien considere el entorno productivo. Decirle, mira, mi negocio yo tengo estas restricciones. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en algo de publicidad, y una restricción es, che, tenés 30 milésimas de segundo para dar tu predicción, no más que eso. Entonces, puede venir gente con mucho conocimiento y decir, bueno, podemos hacer todo este modelo complejo y anda 10 veces mejor que este simple, pero si esto demora más de 30 milisegundos, no sirve. ¿Sí? Lo mismo podría pasar en cualquier empresa, digamos. Con restricciones propias de la empresa. No sé exactamente qué ejemplos darle, pero tienen que tener en cuenta que esto, para que funcione en el futuro, tiene que adaptarse al marco de trabajo que tienen.
Y por otro lado, muchas veces se requiere entender esos modelos. Y eso hay que hacerlo explícito. Por ejemplo, nosotros lo aseguramos, caso particular, detección de fraude, y habíamos preguntado si necesitaban que el modelo se pueda interpretar. O sea, si necesito alguna punta más allá de una predicción. Porque por ejemplo, podría decir, Mariano está haciendo fraude. Esa es una predicción. Y hicimos eso. Y lo que pasó es que de 100 personas que dijimos, che, todos estos acá están haciendo fraude, nos dijeron, no, ninguna hace fraude. A ver, le dimos un listado de 100 personas para que evalúen, a ver si le estamos pegando a algunas que podían hacer fraude, y habíamos tenido casos que no eran fraude a propósito. El resultado fue, no, ninguna hace fraude. Vuelta atrás, decimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente, volvemos a hacer el mismo listado, pero ahora le decimos, ¿por qué el modelo dice que te hizo fraude? Y entonces ahí sí, los analistas se dan cuenta de que había fraude. Por ejemplo, habíamos visto el caso particular de, che, Mariano chocó con Ariel y está denunciando el choque. Y nosotros decíamos, Mariano está haciendo fraude porque hace 2 años hubo un accidente donde Mariano y Ariel están en un mismo auto. Entonces son conocidos. No quiere decir que sean siempre casos de fraude, pero son más sospechosos. El tema es que si vos no le das la punta al analista, no podés interpretar el por qué el modelo te dice que es fraude, no sabes ni por dónde buscarlo. Porque nadie te iba a mirar 2 años atrás. Nosotros decimos que el Diego lo preguntaba, no que son más de los poderes. Teníamos el dato, claro, que te dirigía a dónde mirar. El analista ni siquiera tenía acceso, o sea, no miraba en su análisis de ese dato. En todos los casos pasados, ¿quién iba? Porque imagínense la cantidad de información que tiene para eso. Perdón, en relación a esto de interpretabilidad, en algunos contextos, con algunas problemáticas, hay incluso hasta restricciones legales que te implican que vos puedas explicar por qué el modelo, o vos como negocio estás diciendo eso. El caso más común es el banco. No solo en Argentina, pero en Europa ya está hace mucho tiempo. El banco que te dice, a vos te doy un crédito o a vos no, ese banco puede ser auditado por el Banco Central o la autoridad competente, y tienen que poder explicar por qué a esa persona se le dieron y a la otra no. Entonces, ahí, por ejemplo, hay cuestiones que no podrías usar. Por ejemplo, no podrías usar la raza o el sexo para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque presumen que podrías estar discriminando o que tiene mucho sentido. Bueno, entonces ahí es una condición necesaria que ese modelo se pueda interpretar. No es que alguien dice, yo lo necesito o no lo necesito. No, sí o sí. Y a veces, como dice, son cosas que se pueden escapar, y si uno no lo dice de entrada, podemos llevar un modelo que anda bárbaro, pero una caja negra y no hay forma de interpretar qué está pasando, no cumple su sentido. La venta del mes que viene va a ser el triple que la gente piensa. Tenés que comprar el triple de insumo. Decime por qué. Justificame por qué querías hacer eso, porque es un montón de hijos, por ejemplo. Bien. Una vez que tenemos el modelo y una parte de evaluación, la parte de evaluación no es ni más ni menos que agarrar esas métricas que definimos al principio y ver qué también anda el modelo. Y ahí es como que se abren 2 caminos grandes. O sea, por un lado es, yo puedo ver que el modelo, siempre el modelo no va a andar mal, o mejor dicho, no va a andar perfecto. Entonces siempre lo voy a poder mejorar. Entonces puedo ahí analizar dónde el modelo está andando mal para ver si puedo meterle algún dato más que ayude a mejorar aún más las predicciones que estoy haciendo. Y entonces me vengo otra vez a la parte de entendimiento del negocio y te doy la vuelta. O puede ser que esté en un modelo que sea lo suficientemente bueno como para ponerlo a andar para empezar a mejorar el negocio. Y si eso sucede, voy a pasar a la etapa que sí, que es de ponerlo en producción. Obviamente, en esta etapa generalmente hay un check entre todos los stakeholders para comunicar los resultados. Para entender los resultados y para tomar esa decisión. ¿Sí? O sea, ahí hay siempre una mesa donde se discute eso. Muchas veces, en el primer mes estás muchas veces dando vueltas por acá, pero después cada 15 días hay una vuelta acá.
y en el plazo de 4 meses o pasás a la etapa que sigue o se termina el proyecto. Básicamente. Y si el resultado es satisfactorio, bueno, viene la parte de despliegue. O sea, agarramos el modelo y lo ponemos a andar con el negocio. Así como lo dije, es la parte más fácil. ¿Sí? Claramente no. O sea, claramente habría que tener un montón de consideraciones también al principio sobre esto. ¿Por qué? Porque realmente agarrar un modelo y ponerlo en producción significa desarrollar un software para que ponga ese modelo de alguna manera usable para alguien. Muchas veces eso implica integrarlo con sistemas que ya existen. Una cosa es tener un archivo con los datos y otra cosa es tener los datos al momento en que necesito hacer predicciones. Y ahí depende del tipo de proyecto que sea, es más fácil o más difícil. Por ejemplo, predecir las ventas del mes que viene parece ser un poco más fácil que hacer una predicción constante cada vez que un usuario entra en una web. ¿Por qué? Porque cada vez que un usuario entra en la web, los datos pueden haber cambiado. Entonces tengo que tener actualizado al último minuto toda la información. La otra lo hago una sola vez al mes, el batch, obtengo datos del ERP, por ejemplo, y hago la predicción. Algo que puede llegar a complicarse dentro del despliegue del proyecto es, estoy afectando a los usuarios por ejemplo, del sistema actual. Y si no tuve en cuenta que los tenía que capacitar, esto tampoco va a caminar. O sea, los usuarios tienen que estar como de acuerdo con, o subidos arriba del barco de hacer andar este modelo. Y hay muchas veces que esto es bastante transparente, porque, por ejemplo, en el caso que decíamos antes de la fuerza de ventas, nosotros podemos poner como leads al que llama, adelante, y no sabe si se lo está poniendo en el modelo, una base de datos, no sabe dónde sale. Hay muchas veces donde sí esto acá en parte. Por ejemplo, lo que decíamos antes de gestión de fraude, alguien le pone los casos al gestor y le dice, che, por esto y por esto, supongo que esto es fraude. Y bueno, si esa gente dice, no se entera que hay que usar esto, no va a usar. Y si no sabe cómo usarlo, no lo va a usar. Y si piensa que esto le va a sacar su trabajo, no lo va a usar. O se va a poner en contra. Entonces hay un montón de laburo de comunicación, no es tan trivial. Sí, ahí perdón, se suele ser algo bastante caótico el no pensar cómo le afecta a la operativa a esa persona, incluso a veces si hay objetivos de por medio, cómo le afecta en su día a día, por ejemplo, bueno, en el caso de los vendedores, a veces lo que yo termino haciendo, si no lo pensé bien, puede perjudicarlo, no le va a dar buena la predicción del modelo, te va a decir, no, sí, yo lo llamé, no me atendieron, o lo que sea, y en realidad no le está dando bolilla porque no cobra lo mismo por lo que le está pasando, por los contactos que tiene o cosas del estilo. Entonces, si no tuve eso en cuenta de entrada, el modelo puede andar bárbaro, pero al final, la última pata, digamos, que es la fundamental, va a ser que todas las anteriores se tiren a la basura. Y bueno, es peor cuando el usuario que se ve impactado con este modelo es el usuario final. Porque cuando impacta a la gente que labura en la empresa es mucho más controlable. Si esto impacta a los clientes de tu empresa, ahí ya el control que uno puede ejercer es no, o casi nulo, depende. Así que bueno, buena parte de estas cosas que estamos haciendo está bueno tener en cuenta al principio. Y que acá quede solamente la parte de integrarlo con los sistemas existentes, que también debería haberse pensado un poco al principio, porque no podemos llegar a esta etapa y que lo que hicimos no se puede integrar con el sistema actual. Porque si no se puede integrar, no se va a usar. Eso es más o menos como la metodología de laburo que nos estaría funcionando o no estuvo funcionando. No sé si tienen alguna duda de eso. Bueno. Riesgos de este tipo de proyectos, creo que ya lo fuimos mencionando, pero lo voy a recalcar, porque lo fui mencionando a medida que fui pasando por la metodología. El riesgo creo que uno bastante grande que tenemos es la falta de comunicación. O sea, la falta o la dificultad de la comunicación. Dijimos que tenemos que tener equipos interdisciplinarios. Entonces, puede llegar a ser que vos tengas que laburar, nos pasó,
laburar con abogados y gente de estadística, software y demás, hablamos idiomas distintos. O sea, no, compartimos el español, pero después ni de los abogados usan un montón de palabras que uno no las usa nunca. Entonces, por ejemplo, hay una dificultad, un gap comunicacional grande y que eso afecta en el proyecto, sobre todo en el laboratorio de tiempo. Esa falta de comunicación también tiene que ver con lo que hablábamos recién, de decir, bueno, nos sentamos en esta mesa porque somos los de negocio, los manos de la computadora y la chica de estadística, y decimos lo que va a pasar en el sistema que afecta a 100 personas y no metemos en la mesa, no se puede meter en la mesa, pero no comunicamos nunca a esas 100 personas cómo les va a afectar esto. Bueno, va a fallar al final. Si no lo comunicamos bien, que todo depende de que va a fallar. Y tenemos que tener aval del proyecto, ¿no? O sea, si decimos que en esta mesa vamos a estar los que estamos acá, tenemos que estar los que estamos acá. Y cuando, sobre todo lo que pasa es, cuando los que nos ponemos a trabajar en las teclas de esto, necesitamos una contraparte de negocio para sacar dudas. Si esa contraparte de negocio no está, esto tiende a fracasar y es bastante probable que pasó bastante seguido. Y no porque del lado del negocio digan, no tengo ganas, sino porque muy jodido, el que está del lado del negocio tiene su día a día y tiene que mantener el negocio andando. Entonces, es como que tiene que haber un compromiso de que parte de ese tiempo tiene que estar puesto acá. Si no, no va a caminar el proyecto. Bueno, resistencia al cambio, ya lo dije recién con el tema de que la gente no lo quiere usar. Muchas veces, expectativas de resultados no están del todo alineadas. Nosotros tratamos siempre de machacar sobre esto, de decir, mira, hay incertidumbre, cuál es el mínimo de resultados y demás. Muchas veces por el hype que hay, uno termina teniendo más expectativas que las que se pueden llegar a alcanzar. Por ejemplo, predecir el churn de clientes, o sea, ¿qué clientes se te van a ir? Porque vos lo querés predecir porque vas a tomar acciones para que no se vayan. Bueno, tenés que saber que por cada 100 clientes que yo te voy a decir es probable que se vayan, muchos de esos quizás no se iban a ir. Y tiene que ver con el punto que sigue. Vos si querés que si yo te digo de estas 100 personas, estas 50 se te van a ir, perdón, estas 100 personas yo supongo que se van a ir, y yo sé que hay 50 que sí, 50 que no, vos lo que vas a tener que hacer para atajar que no se vayan es hacer algo, porque saber que alguien se te vaya de la empresa y quedarte de brazos cruzados es sufrir de antemano, no tiene sentido. Algo vas a tener que hacer, me vas a tener que llamar por teléfono y ofrecer una promoción, o me vas a tener que atender mejor, o me tenés que dar un mejor servicio, no sé, algo tenés que hacer. Muchas veces lo que se busca, la idea es, bueno, de alguna forma o cobro menos, o pago más, o mejoro calidad de algo. Tenés que poner plata. Pero si vos vas a poner plata para retener a la gente, tenés que tener en cuenta que yo tengo un listado de 100 y no te sé decir de ahí adentro cuáles son y cuáles no. O sea que vos vas a poner plata por 100, pero vas a retener 50. Porque los otros ya iban a quedar en tu negocio. Y entonces cuando te das cuenta de que estás poniendo plata de más, es donde vas a decir, pero yo quiero los 50 que sí se van a ir, no quiero los otros 50. Pero es el error del modelo. No, si yo supiera cómo hacer eso, realmente te los 50, digamos, es el error inherente del modelo. Y ahí es donde empiezan, no, yo suponía que ibas a ser capaz de decirme, no le iba a agarrar ninguno. Claro, sí, pero también te voy a agarrar un militar, me va a dar una bota y cuando lotería, pero no se puede. Entonces, estas cosas tienen que estar bastante alineadas. Y tiene que estar en plan de acción, eso lo dije recién también. O sea, si no hago algo, no voy a cambiar la realidad. Con estos proyectos, tengo que de alguna manera tener un impacto. Y para eso tengo que poner una producción. Perdón, respecto a este tema, bueno, que por eso tratamos, vuelvo también a lo que decía al principio, de ser lo más realistas posible. Parecía a veces como que somos medio pesimistas, pero es la realidad, no quiere decir
que incluso sabiendo eso, de que el modelo le va a errar, uno no puede pensar el problema de entrada de una forma tal que la balanza quede a favor, porque tal vez el tema es ya tener identificado de entrada qué acción voy a aplicar que me salga poco y que al fin y al cabo salga ganando, porque lo voy a terminar aplicando a pesar de que me erre, me deja una ganancia lo suficientemente grande como para que no me importe agarrar y errar. Pero eso tiene que estar claro de entrada, porque tal vez ese escenario no es posible, las acciones que yo tomo son muy caras, y dado el error que voy a tener, no voy a poder llegar a nada. De vuelta, el escenario es factible, de hecho hay proyectos que salen muy bien y el beneficio suele ser muy grande, pero hay que pensarlo bien. Sí. Lo aclaro porque si no... Claro, o sea, siempre va a haber error. Incluso en las cosas que funcionan hay error. Nótese, recomendador de Netflix, el caso típico, decir, esta porquería, mirá lo que me está recomendando, porque es una película que no me gusta, y te lo pone ahí como diciendo, te va a gustar, y no me gusta. Pero sin embargo anda bastante bien, un montón de gente, o sea, termina usando. Lo mismo pasa con el e-commerce. O sea, hay errores, pero si sin eso, el sistema está inusable. Sí. Lo mismo pasa con las búsquedas de Google, lo mismo pasa con los videitos de Instagram, de TikTok. Todos tienen errores, pero la cosa termina dando. Y bueno, y plata están ganando. No hay duda. Así que es muy fácil hacer este tipo de cosas. Bueno. Perfecto. Llegamos al coffee break, que es una foto de lo que nos prepararon afuera, así que para los que están virtual se lo pierden, pueden ir a preparar el mate con lo que tengan a mano. Más o menos 15 minutos, en un rato volvemos con la última parte. ¿Sí? Bueno. Vamos a pausar acá la canción.